Si vendes por videollamada más de 2.000 euros, seguramente tengas un CRM lleno de datos de personas que los dejaron un día, pero que no acabaron cerrando. Esa base de datos como tal no está muerta, al final está dormida, porque con diferencia es el mayor activo que tienes ahora mismo en tu empresa sin tocar. Y en este vídeo te voy a explicar el por qué con números. Si no me conoces, mi nombre es Javier y ayudo a empresas a mejorar su tasa de asistencia y llamada y a cualificar leads con sistema de inteligencia artificial. Y por cierto, si quieres tener acceso a esta presentación y a múltiples recursos que te van a ayudar con todo esto, aquí abajo te dejo un enlace para que hagas clic y te paso la carpeta. Para ponerlos en contexto, yo llevo ya casi 3 años en ventas, vendiendo tanto en diferentes nichos como el fitness, formación, vendiendo para una agencia de marketing también y hasta vendiendo mi propio servicio. Y me di cuenta de algo que es lo típico que te das cuenta cuando eres la persona que está al teléfono y no cuando eres el jefe o eres una persona al final que solo se dedica a esa parte más administrativa o de solo ver las métricas desde su despacho, pero que no está en el terreno de juego. Y ese problema es que cuando quieres vender más, casi nunca el problema como tal es que falten leads. El problema como tal es lo que pasa o lo que no pasa entre que alguien deja sus datos y alguien cierra la venta. Y es que hay muchos leads que no cogen el teléfono. O, por ejemplo, hay citas que se agendan, pero que luego no aparecen, ese famoso no-show. Por lo tanto, vamos teniendo una montaña de gente que un día estuvo interesada y se quedó enfriado en una lista que pues, nadie ha vuelto a abrir. Y es que la reacción por defecto de casi todo el mundo cuando bajan las ventas es la misma. Vamos a meter más presupuesto en anuncios, que al final nos va a traer más leads, pero nos genera un mayor coste. Y seguimos como tal con la misma tasa de cierre o incluso la disminuimos porque la calidad no es del todo buena. Y al final aquí lo que estamos haciendo es tapar un agujero con más agua, porque sí, vamos a facturar más, pero al final no estamos en el punto que nos gustaría. Porque tenemos más equipo, porque estamos gastando más, porque al final tenemos muchísimo más quebraderos de cabeza. Y es que vamos a lo concreto. Pongamos que llevas 1 año y medio invirtiendo en publicidad. Al final has pagado por cada uno de esos leads. Ya está gastado y no lo recuperas. Pero la mayoría de esos contactos no se cerraron a la primera y a partir de ahí desaparecieron del mapa. Como tal, hay mucha gente que esto lo trata como basura, pero es que no es basura, porque es que es gente que tuvo un problema real, que en su momento buscó una solución y por la cual pagaste pero no conseguiste capitalizar. Lo único que te falta aquí es volver a hablar con ellos en el momento adecuado y con el marco adecuado. Porque el problema en estos casos siempre es operativo. A nadie le apetece coger y ponerse a llamar a una base de datos de 2.000 leads de hace 2 o 3 meses. Porque es que al final y al cabo no sale a cuenta en horas humanas. Por eso esa base lleva ahí, pues a lo mejor 1 año, 2 años o incluso más. Y ahora para que lo veas más claro te voy a poner un ejemplo, tanto con unos números conservadores como unos números propios, ¿vale? En estos números conservadores, que serán los que está viendo ahora mismo en pantalla, podemos llegar a la conclusión de que si tenemos una base dormida de alrededor de 8.000 contactos y en esos 8.000 contactos conseguimos contactar con un 20 o un 30%, con esto me refiero a tener una conversación de verdad, pues estamos dando cuenta de que podemos llegar a contactar entre unos 1.600 o unos 2.400 leads. A raíz de ahí, si conseguimos agendar una llamada con un 2 o un 4%, eso es de 32 a 96 llamadas agendadas de una base que teníamos totalmente muerta. Vamos a poner que tenemos una tasa de asistencia del 60%. Estaríamos hablando de 19 a 58 llamadas efectivas. Ahora vamos a imaginar que de estas llamadas efectivas conseguimos un cierre del 20%. No vamos a ponerlo por las nubes, pero tampoco vamos a ponerlo un 10. Un 20 que me parece algo bastante razonable. O sea, al final estamos cerrando 1 de cada 5, 2 de cada 10. Aquí nos daríamos cuenta de que tendríamos de 4 a 12 cierres. Si tenemos un ticket de 2.500 euros, estaríamos ingresando de una base de datos que tenías como muerta 10.000 a 3.000 euros. O sea, me parece una barbaridad de algo que nadie tiene en cuenta y que nadie quiere contactar, pero que gracias a la inteligencia artificial podemos hacerlo porque es un trabajo que a nadie le gusta hacer, pero para eso está la inteligencia artificial. Pero es que vamos a ponernos en un escenario mejor, porque hay dos cosas que multiplican esto. Como tal, solo es una, pero la otra obviamente es un indispensable si de verdad quieres aplicar un sistema de este estilo. Ese multiplicador es el nurturing. Si tienes una comunidad, si tienes unas secuencias de email marketing o lo estás haciendo de continuo, tienes contenido en redes sociales en el cual esos leads que tienes en esa base de datos también están consumiendo ese contenido, canal de YouTube, etcétera. Esto va a potenciar muchísimo, muchísimo, muchísimo estas tasas que hemos visto anteriormente porque al final son leads que están nutridos y que va a ser muchísimo más fácil de convertir. Y luego, por otra parte, el cierre como tal lo tienes que hacer por videollamada. No puedes pretender que la IA lo haga si tienes un ticket de 2.000, 3.000, que al final requiere de una venta muchísimo más consultiva. En este caso, la IA nos va a ayudar muchísimo a recontactar a estas personas a volumen y a poder agendarlas, pero ese cierre sigue siendo parte de un humano. Al final lo que hace este sistema es invitar la videollamada,
entrarle con un marco que tenga sentido, pues oye, por ejemplo, vamos a hacer las últimas llamadas a este precio antes de la subida, ¿vale? Entonces, si te interesa, lo podemos mirar. Así que cuéntame un poquito cómo está tu situación respecto a cuándo dejaste los datos o dejaste tu contacto. Ahí le podemos preguntar cosas desde si de verdad sigue teniendo ese problema y quiere resolverlo, si está dispuesto a poner una solución en marcha ahora o algún día para ahí poder tirar de algún hilo o pasar la llamada, o si tiene capacidad económica mínima para ese servicio que tú vendes. A raíz de ahí, y esto obviamente se puede adaptar muchísimo a lo que tú vendas, pues se puede pasar a llamada para que tu equipo comercial ya entre a cerrar. Y es que no se necesita como tal un interrogatorio. Al final, pues como vemos, son 3 preguntas sencillitas para ver si encaja ahí, oye, destinarlo a esa llamada con tu equipo. Es que al final, si pasa ese filtro, como he dicho anteriormente, estás pasando a alguien que habíamos dado totalmente por perdido en una videollamada con alguien cualificado y podemos decir que incluso caliente si estás teniendo esas secuencias de nutrición. Y ahí nos damos cuenta de la facilidad que nos da la IA, sobre todo para recontactar, para hacer seguimientos, para volver a abrir oportunidades que estaban muertas o no muertas, sino dormidas. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la mayoría no necesita más leads, o sea, necesita procesar y reactivar los que ya tiene. Y esa base de datos dormidas es donde ese dinero está más vivo y más a mano. Por lo tanto, si tienes una base de datos de ese estilo, 3.000, 4.000, 5.000 o más leads y quieres que apliquemos esto dentro de tu empresa, aquí abajo también te voy a dejar un enlace para que, uno, puedas probar cómo funciona ese sistema y en el caso de que te encaje puedas agendar una llamada conmigo. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.